Shalom, que el Todopoderoso les bendiga en gran manera. En vista de que el tema que iniciamos hoy es de vida o muerte, ya que su salvación está en juego, no sabemos cuántas partes nos lleve grabar para poder explicar este tema con la responsabilidad debida y que no queden lagunas en las mentes de quienes nos ven. Es increíble, es asombroso, pero a la vez también penoso y lamentable ver cómo semanas tras semanas los cristianos se matan entre sí, se atacan, se muerden, se pelean y cada uno afirma tener la verdad. Es común ver una religión enviando a otra religión al infierno porque están torciendo las escrituras, porque tienen falsas doctrinas, porque son falsos profetas, porque no tienen la doctrina sana, etcétera, etcétera, etcétera. Es penoso ver cómo se matan entre ellos. Ahora bien, más penoso será el día del juicio, cuando se tengan que medir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese día, muchas personas se llevarán una tremenda sorpresa. Muchos de estos bandos, el bando izquierdo contra el bando derecho, ambos diciendo que están equivocados, que están en el error, que necesitan arrepentirse, que necesitan volver a la doctrina sana, se darán cuenta que estarán descalificados ante el Rey de Gloria. Veamos este pasaje bíblico con el que queremos iniciar en el día de hoy, el cual refleja un escenario bastante triste, penoso y lamentable. Cruel en cierto modo, pero así debe de ser. Quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 22 y 23 declara las Escrituras. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es un escenario bastante triste, porque aquí no se está hablando de los impíos, de los mundanos que viven sin Dios. Aquí dice que miles, quizás millones de personas que servían a Dios, que semana tras semana iban a la iglesia, que diezmaban fielmente, que quizás oraban hasta 3 veces al día y cuidado, si hacían ayunos hasta de 3 días consecutivos. Personas así, el Señor les dirá en su cara en aquel día: apartaos de mí, no los conozco. Y lo que estas personas desconocen hoy día es la razón por la cual serán descalificados. Ellos, estos predicadores, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas que hoy en día sirven al Señor, hacen milagros, llenan estadios, tienen iglesias numerosas. Ellos no saben hoy, porque en aquel día lo sabrán, pero ellos no saben la razón por la cual son descalificados. Por eso comienzan a preguntarle: pero Señor, saqué demonios en tu nombre. Señor, hice milagros en tu nombre. Señor, recibí profecías y las profeticé al pueblo, y la gente se ponía loca brincando con esas profecías. Llené muchos estadios, se convirtieron muchos. ¿Por qué soy descalificado? Quiero que sepas la respuesta antes que llegue ese día, porque luego será demasiado tarde. Este pasaje que acabamos de leer en la Reina Valera, que es la versión más popular dentro del cristianismo, no nos deja bien claro por qué razón somos descalificados. Simplemente: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Maldad? ¿Qué es maldad? Este texto no nos expresa casi nada, pero cuando nos vamos a los escritos originales, ya sea en griego o en hebreo, encontramos una revelación tremenda. A los que les gustan el rema, la revelación, que no se conforman con el logos, acompáñenme a ver algo que va a sacudir su mente. Y recuerde, todo cuanto aquí se diga, usted lo puede comprobar en internet o en cualquier libro o enciclopedia. La palabra que se utiliza para hacedores de maldad
es la palabra 458 del diccionario Strong, en griego, que es la palabra anomía. Es decir, nunca los conocí, apartaos de mí, anomía. Cuando usted busque en internet qué significa anomía, según el diccionario Strong, que es una palabra griega y es la palabra que aparece en la Biblia original, en los escritos antiguos, anomía significa, como vimos en pantalla, violación de la ley, violador de la ley. Es decir, que si traducimos el texto, diría, apartaos de mí, nunca los conocí, violadores de la ley. ¿Cuál ley? La versión moderna, que se titula Nueva Traducción Viviente, usted puede buscarla en internet. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de una manera fabulosa. La Nueva Traducción Viviente, como lo vemos en pantalla, lo dice de la siguiente manera: pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. En el texto hebreo de Mateo dice, apartaos de mí, violadores de la Torá. ¿Qué es la Torá? La ley de Dios. Lo que en el cristianismo le llaman Pentateuco, pero que son los primeros 5 libros de la Biblia. Así que ahora sí me hace sentido. Miles, millones de predicadores que semana tras semana predican, profetizan, sanan, llenan estadios, hacen campañas, creen que son salvos porque las personas se sanan. Creen que son salvos porque cuando oran la gente cae. Se llevarán la sorpresa de que serán descalificados porque desobedecen la ley de Dios. Ahora bien, hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque la única definición que aparece en la Biblia de lo que es el pecado es precisamente la violación de la ley. Lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, porque aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es la única definición que aparece en la Biblia del pecado. ¿Y qué es pecado? Violar la Torá, violar la ley de Dios, violar los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces hace sentido que en aquel día vengan todos en fila, millones de predicadores que usted lo vea semana tras semana en internet, en televisión, en radio, que el Señor en aquel día les dirá, apártense de mí, no sé quiénes son ustedes, pero Señor, ¿cómo no sabes quiénes somos? Si en tu nombre echamos fuera demonios, las personas caían, sanamos paralíticos, resucitamos muertos, profetizamos, tuvimos revelaciones hasta del infierno y el cielo. ¿Cómo tú nos dices que estamos descalificados? Sí, porque no guardaron la Torá, no guardaron la ley de Dios. Y este es un punto donde el cristianismo se ha corrompido, se ha apartado. Y los predicadores, diría que el 90% de los pastores enseñan a sus miembros, feligreses y seguidores en que no hay que guardar ni obedecer la ley, porque ya eso pasó y Cristo la clavó en la cruz. Cuando a un cristiano tú le dices hay que guardar la ley de Dios, te dice no, esas son cosas viejas, ahora estamos en el nuevo pacto, Jesús vino, abolió eso y cambió todo. ¿Ok? ¿Sabes que el anticristo es alguien que va en contra de Cristo? El cristianismo es el anticristo. El anticristo es el mismo cristianismo porque van en contra del Cristo, del Mesías. Todo lo que el Mesías enseñó, ellos van en contra de lo que el Mesías enseñó. El Mesías enseñó que había que guardar la Torá y la ley, y ellos dicen, no, aunque Él sea el Maestro y el Salvador, Él está equivocado, sabemos más que Él quiso dejar dicho que no hay que obedecer la ley. Acompáñeme, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18 dice, no piensen que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Estas son las palabras del Mesías, del Salvador del mundo. Está diciendo, ni siquiera se imaginen
Ni siquiera lo piensen, mucho menos lo prediquen, que he venido a abolir la ley. Yo no vine con estas intenciones. Esta no es mi misión. Yo no vine a abolir la Torá. Sin embargo, en este siglo XXI, sus seguidores predican que Él sí vino a abolir la ley, que ya pasó de moda, que ahora estamos en una nueva dispensación, un nuevo pacto y no sé cuántas cosas más. Y es por eso que se llevarán un gran problema en aquel día, porque no solamente no la guardan, sino que enseñan que no hay que guardarla. Hermano, el mismo Mesías dice en la palabra de Dios que Él no abolió la ley. También Lucas, como puedes ver aquí en pantalla, Lucas 16:17 dice: porque es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la Torá o de la ley. La versión o Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Así que, hermano, salga de esa mentira y de ese error. La ley no ha sido abolida. Quienes no cumplan la ley en aquel día le dirán: apártense, no los conozco. Y les irá peor a aquellos que enseñan que no hay que guardar la ley de Dios. Pues bien, este es un tema de vida o muerte, como le acabo de decir. En aquel día usted se llevará la sorpresa cuando le digan: apártense de mí, violador de la ley. Viviste tu vida sin guardar la Torá, los mandamientos de Dios. ¿Cómo pretendes que te deje entrar a la vida eterna? ¿Sabes? A la vida eterna no se entra simplemente por hacer una oración en la iglesia: Señor, te acepto como mi Salvador. ¡No! Eso es falso, no es bíblico. Ahora bien, alguien se acercó al maestro y le dijo: ¿qué tengo que hacer para yo heredar la vida eterna? Y él no le respondió: ¿sabes? Acéptame como tu Señor y Salvador, deja que yo entre a tu corazón y serás salvo. Mateo 19, versículos 16 y 17 declara lo siguiente: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Escuchó y leyó bien? Para entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él no le dijo: acéptame como tu Señor. Guarda los mandamientos si quieres entrar en la vida eterna. Es su Biblia que lo dice, no soy yo. Yo no escribí eso, solo te estoy citando lo que la Escritura dice. Muchas personas semana tras semana se desbordan en canciones, en oraciones, diciendo: Dios, te amo, eres todo para mí, eres el centro de mi vida. Pero sabes, su boca no confiesa, no demuestra lo que sus hechos dicen. A Dios no se le ama, porque el amar a Dios no es solamente un sentimiento, no es decirlo con la boca. La única forma de demostrar que amamos a Dios, lo dice su palabra. ¿Usted quiere saber cuál es la única forma en que demostramos que amamos a Dios? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Porque este es el amor de Dios, a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La única manera de que usted le puede demostrar a Dios que lo ama es si guarda su Torá, su ley, sus mandamientos. No solo una parte, no solo los que te convienen, todos los mandamientos. La Biblia no es un buffet o un menú donde usted va y dice: bueno, quiero de esta ensalada y de esta no, este tipo de carne y este no. La Biblia no es un buffet que usted toma lo que le conviene. Es asombroso ver a cristianos, ojo con esto, es asombroso ver a cristianos decirle a personas: ¿sabes qué? No hay que guardar el sábado, porque eso está en la ley y ya la ley pasó, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sin embargo, sí te cobran el diezmo, que también está en la ley. ¿Por qué razón cuando exigen el diezmo no dicen: no traigan el diezmo, porque ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia? Eso se llama manipulación, hipocresía
y ser un falsante. Yo no puedo tomar de la Biblia lo que me conviene y me favorece y aquello que yo no guardo o como que no me gusta, dejarlo a un lado. Eso es ser hipócrita y un falso profeta. ¿Sabías que una manera de descubrir a un falso profeta, aparte de que si dice algo y no se cumple, una de las mejores maneras de descubrir, según la misma Biblia, que un falso profeta no viene de Dios, es si enseña en contra de la Torá, en contra de la ley de Dios? Es decir, que todo predicador que enseña en contra de la ley, según la Biblia, no según yo, es un falso profeta. Y debemos cuidarnos de ellos. Pues bien, el Mesías nunca enseñó en contra de la ley, tampoco la abolió como él mismo lo dijo. Al contrario, basó su ministerio en enseñarle a las personas cómo guardar la ley perfectamente, ya que sus líderes religiosos de la época solo ponían cargas, le hacían más difícil a las personas obedecer la ley de Dios. Así que él viene y enseña principios fáciles, básicos, con los que usted podía obedecer toda la ley de Dios. Un ejemplo de esto, Mateo capítulo 7, versículo 12 dice: así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Escuchó? Guardar la ley y los profetas consiste en hacer a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti, amando. Como en otra parte dijo, miren, si aman a Dios y aman al prójimo como a sí mismo, les aseguro que van a cumplir toda la ley. Sin necesidad de memorizársela de memoria y sabérselos todos uno por uno, si usted guarda, si hace el amor hacia los demás y el amor a Dios, usted va a cumplir con toda la ley. No le estoy aboliendo, te estoy indicando cómo puedes guardarla. Romanos también, Pablo enseña lo mismo. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10 dice: no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codicies, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es amar. Si amas a Dios y amas al prójimo, cumples con toda la ley. ¿Pero por qué? No porque la ley pasó, no porque la ley dejó de existir, sino que si tú amas no vas a matar, si tú amas no vas a robar, si tú amas no vas a cometer adulterio, así como todos los demás mandamientos que por amor te suprimen, vas a limitarte de violar. Ahora bien, quiero avanzar y agilizar un poco para llegar al punto clímax de este estudio. Pablo, el apóstol Pablo, fue acusado en su generación de predicar en contra de la ley de Dios. Así como hoy en día miles y millones de predicadores ponen a Pablo como un falso profeta que enseñó en contra de la ley divina, cuando Pablo nunca enseñó en contra de la ley. Predicaba de la ley y guardaba la ley. Acompáñenme al libro de Hechos. Hechos capítulo 21, versículo 18, versículo 20. Dice las Escrituras: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Está subrayado, ¿entre quiénes? Los gentiles, por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos por la ley de Dios. ¿Escuchó? Pablo le dice lo que Dios está haciendo entre los gentiles, lo que está ocurriendo entre las naciones. Ellos escuchan, se alegran, alaban a Dios y sentencian diciendo: wow, qué bueno que están guardando la Torá. Qué bueno que estos creyentes son celosos de la ley. A diferencia de los cristianos del siglo XXI,
que no son celosos de la ley porque ni siquiera la guardan, mucho menos le enseñan que la guarden. Pero la iglesia primitiva, lo vemos aquí, estaban orgullosos, estaban felices de poder cumplir con la ley. Todo el que se había convertido era un fiel seguidor de la ley. Guardaba las fiestas de Dios, guardaba el sábado, no comía animales impuros. Guardaba todo lo que dijo Moisés. Es lo que dice el texto. Si a usted no le gusta, puede arrancar la Biblia, la hoja de la Biblia. Pero mientras tanto es lo que la palabra enseña. Y los apóstoles le dan un consejo. Le dicen, mira, se ha corrido el rumor de que tú no andas conforme a la ley. Se ha corrido el rumor de que tú enseñas de que no hay que obedecer la Torá. Para que demuestre que eso es falso, porque nosotros estamos claros de que tú guardas la Torá igual que nosotros, haz lo siguiente. Versículo 23. Haz esto, pues. Esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, guardando la Torá. ¿Leyó bien? Le están diciendo, Pablo, mira, sabemos que están mintiendo. Tú jamás enseñarías que la ley fue abolida. Tú jamás le dirías entre los gentiles que no hay que obedecer a Moisés. Lo sabemos. Hay unos mentirosos por ahí que andan diciendo eso. Demuéstrale a ellos que es falso lo que dicen. Y estas personas que tienen que cumplir un voto, ve con ellos, purifícate. Y atención aquí, paga lo correspondiente. Esto es una revelación, un rema. Escucha esta revelación del cielo. Si tú lees el voto que ellos están haciendo en la ley, sabrás que el pago por ese voto o la ofrenda era sacrificar un animal. Pero ya el Mesías fue sacrificado. ¿Cómo los apóstoles siguen sacrificando animales después que el Mesías ya fue sacrificado? Lea, si él iba al templo a pagar sus votos, no iba a ir con 5, 10 pesos ni 1.000.000 de pesos. Tenía que llevar un cierto animal especificado en la ley y sacrificarlo como ofrenda. Es decir, que no solamente guardan la ley, sino que seguían haciendo sacrificios de animales aún después de la muerte y resurrección del Maestro. Estúdielo, no son inventos, está en la palabra de Dios. Ahora bien, lleguemos al punto clímax de este estudio. Los cristianos se basan en que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que por eso tenemos licencia para violar la Torá. Tenemos licencia para comer todo lo que nos venga en gana y trabajar hasta los 7 días de la semana si se nos antoja. Pero eso no enseña la Biblia. Ellos toman un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto para violar la ley. ¿Escuchó esto? Sacan un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto para no obedecer la ley de Dios. El texto que ellos citan es Romanos capítulo 6, pero lo citan incompleto. Leámoslo completo. Romanos capítulo 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué no se cita completo? Porque si tú lees el versículo completo, notarás a simple vista que el tema que se está tratando no es la ley versus la gracia. Se está hablando del pecado. Y si lees el capítulo completo, te darás cuenta que es del pecado. Incluso, uno de los versículos más famosos en el cristianismo, 6:23 de Romanos, es del pecado que está hablando. Léalo en su casa el capítulo completo. Todo el contexto es del pecado. Ahora bien, ¿quiere otra revelación? ¿Quiere algo que le erice la piel? Atención aquí. ¿Sabía usted? Es muy probable que no lo supiera, pero lo va a saber hoy. Que en la Biblia, cuando Pablo, el Mesías o cualquier otro personaje se refiere a la ley, no siempre está haciendo alusión a la Torá. No siempre está haciendo alusión a la ley de Moisés. Ese es un grave error que han cometido los cristianos por no tener conocimientos bíblicos ni históricos. No siempre que aparece la palabra ley en la Biblia es para referirse a Moisés. Hay diferentes tipos de leyes.
En este versículo no se está refiriendo a la ley de Moisés, no se está refiriendo al Pentateuco. Se lo voy a demostrar en la misma Biblia. Y le voy a demostrar, y es la clase que viene, hablaremos más detenido de eso, pero hoy quiero demostrarle que hay otro tipo de ley que quizá usted desconoce, pero está en la Biblia. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 21 y 23 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Escuchó bien? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, vemos aquí ya dos leyes diferentes. La ley de Dios y la ley que él encuentra en su propio cuerpo. Seguimos. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, se revela contra la ley de Dios, la Torá. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo en estos versículos trata dos leyes: la ley de Dios, la Torá, la que sí hay que obedecer, porque si no la obedece te dirán: apartado de mí, no sé quién rayos eres. Y está la ley del pecado que está en nuestros miembros, esa ley que nos seduce a lo malo y que se revela contra la ley divina. Así que, hermano mío, hay diferentes tipos de leyes, como la semana que viene lo vamos a ver. Vamos a ver todos los tipos de leyes que hay en la Biblia. Y vamos a seguir desarrollando más este tema porque esto apenas comienza a ponerse bueno. Pero saques ese mal concepto y esa mala interpretación. Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Ok, pero no estamos bajo la ley del pecado, pero sí bajo la ley de Dios. Porque si no estuviéramos bajo la ley de Dios, usted no pudiera ser salvo, porque la violación de la ley es el pecado. Y si no hay pecado, no necesitamos al Mesías. ¿Cómo es probable que sus líderes religiosos, sus pastores o apóstoles le prohíban seguir consumiendo esta serie? Les recomendamos en el día de hoy: salga de Babilonia ahora que hay tiempo. Una persona que le dice: mire, no hay que guardar el sábado porque eso está en la vieja ley, pero le exige que pague los diezmos, lo está estafando, lo está engañando. Quizá no con malas intenciones, simplemente heredó eso de sus líderes y sus líderes de sus otros líderes, y así nos vamos en una cadena alimenticia que solo lleva a la destrucción. Muchas personas a veces, cuando tú le hablas de estos temas o le envías este video, te dicen: hay que tener cuenta, andan muchos falsos profetas, andan muchos engañadores. La Biblia dijo que en los últimos días se levantarían falsos maestros. Los falsos maestros son los que enseñan en contra de la ley, en contra de la Torá, y por eso el Mesías le va a decir: apártense de mí, no los conozco. Aquí te estamos enseñando lo contrario, te estamos diciendo: hay que obedecer a Dios, hay que guardar la ley de Dios. Y ese texto de que estamos bajo la gracia, no tengo que guardar la ley, ni siquiera es eso lo que dice el texto, y tampoco se está refiriendo a la ley de Dios. Así que esta serie, Saliendo de Babilonia, busca que usted salga del error, salga de la mentira y sea libre. Sea libre. Si usted encuentra que los mandamientos de Dios son una carga, es porque usted no ama a Dios. Porque ya leímos en 1 de Juan 5:3 que el amor a Dios es guardar y obedecer los mandamientos. En el siguiente capítulo vamos a estar viendo los diferentes tipos de leyes que encontramos en la Biblia, así también algunos textos que son utilizados por los cristianos para decir que no hay que guardar la ley, que el Señor la abolió y que hay que seguir una vida de libertinaje. Usted no puede tomar lo que le gusta de la Biblia. Usted no me puede decir a mí que hay que respetar a las autoridades porque está establecido en la ley, pero luego decirme: pero eso no hay que cumplirlo, no puedo, hay que comer de toda clase de animales, por ejemplo. Los cristianos se ponen hasta un ratón si se lo pusieran delante. Bueno, no comen ratones, pero comen cerdo, que es casi lo mismo. Y eso está prohibido en la ley. Por ese simple hecho, muchas personas se van a llevar la sorpresa en aquel día: apártate de mí, ¿quién eres? No te conozco. Y yo no quiero que eso le ocurra a usted. Quiero cerrar con el versículo del día y que usted medite en esta palabra, porque ha sido un error y un pecado que también han cometido los cristianos. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 dice: no añadirás a las palabras que yo te mando, ni la disminuirás, para que guardes los mandamientos del Señor vuestro Dios
como yo te he ordenado. Unas palabras parecidas dice Apocalipsis: no añadas, no le quites. Cuando tú le quitas de que no hay que guardar ciertos mandamientos, pero hay otros que sí que hay que guardarlo, tú estás quitando y estás poniendo y estás manipulando la Escritura a tu conveniencia. Hermano, eso es un pecado grave, pero aún hay tiempo de arrepentirnos. Hay tiempo de reconocer que hemos estado engañados por años, abrazar la verdad, salir de Babilonia y ser salvo. Que el Todopoderoso le dé entendimiento en esto, que tengan feliz resto del día. Shalom, shalom, hasta la próxima semana.